Hola a todos, es un placer estar aquí en ISEP haciendo esta sesión clínica y dando a conocer Mindful Sex, que es una práctica muy pionera que en las sesiones de psicología realmente y medicina también es nos trae muchos beneficios. Así que este es el título, Mindful Sex, una nueva mirada a la sexualidad desde la psicología integrativa. Hace más de 20 años que me dedico a la sexualidad consciente. Soy doctora en psicología, sexóloga clínica y experta en psicología uroginecológica porque a lo largo de mi recorrido profesional he trabajado en ginecología y en urología, en unidades donde he podido ver diferentes tipos de disfunciones, enfermedades, patologías y ahí a lo largo de mi recorrido tuve que buscar nuevas herramientas para poder realmente estar a la altura de lo que sucedía ¿no? En muchas de las personas en el ámbito de la sexualidad, porque en el ámbito de la sexualidad, como bien sabéis, nos encontramos con las consultas llenas de personas con disfunciones sexuales, bloqueos sexuales y síntomas, ¿no? Que muchas veces ya estamos viendo cada vez más son síntomas de trauma invisibles y ahí se vive en silencio y con poca información muchas veces, porque se supone que todo el mundo disfruta mucho de su sexualidad a nivel social por el modelo de sexo que nos han enseñado y esto afecta mucho a la hora de podernos mostrar vulnerables y expresar qué es lo que nos sucede, ¿no? Qué síntomas nos suceden. Entonces, gracias a este recorrido profesional en diferentes clínicas, justamente en Barcelona, he podido desarrollar la práctica del mindful sex, introducir el mindfulness en el área de la sexualidad, viendo muy buenos resultados y por este motivo ya empecé a desarrollar programas de mindful sex. También empecé a dar clases en la universidad para formar otros profesionales para que pudieran también aplicar estas prácticas tan potentes que nos ayudan a los profesionales de la psicología y la sexología a poder abordar procesos terapéuticos. ¿Qué es el mindful sex? Mindful sex viene del mindfulness. El mindfulness es la atención plena, la capacidad de estar presentes sin juzgar en el momento, en cada instante en nuestra vida. ¿No? Normalmente estamos en nuestra mente, en el futuro, en el pasado, y nos cuesta estar presentes, estar en nuestros cuerpos. Vivimos absolutamente disociados de nuestro cuerpo. Estamos constantemente en la rumiación, pensando con la mente del mono, que se llama, yendo de pensamiento en pensamiento, preocupaciones, ¿no? En una sociedad en la que vivimos hacia afuera y vivimos absolutamente desconectados de nuestros cuerpos. Esto afecta también en el área de la sexualidad, cuando tenemos sexo desde la desconexión corporal y por eso nos lleva a tantos síntomas. El mindfulness está en boga en diferentes áreas de nuestra sociedad. Tenemos en el área, por ejemplo, de la empresa, ya en muchas empresas se hace mindfulness como una práctica continuada para mejorar el estrés, la creatividad, la regulación emocional, la capacidad de concentración. También en el área de la educación, mindfulness también cada vez está más en boga, tanto para los profesionales docentes como para los profesionales, como los niños o los estudiantes. Y después, ¿no? Ahora estamos empezando a aplicar mindfulness en el área de la sexualidad. Y, y es una revolución silenciosa en la comprensión de la sexualidad, porque tenemos una idea absolutamente errónea de lo que es la sexualidad y esto es un problema absolutamente estructural en nuestra sociedad. La atención plena como herramienta terapéutica realmente nos lleva a grandes beneficios y esto lo hemos podido comprobar en la consulta y, y también con los programas Mindful Sex.
Así que la clave es la reconexión entre mente, cuerpo y placer, porque vivimos muchas veces absolutamente desconectados y con esta idea que comentábamos absolutamente distorsionada de lo que es la sexualidad. Mindful Sex nos lleva a un cambio de paradigma en la sexualidad y a proponer nuevas prácticas a nuestros pacientes, a las personas que llegan a la consulta y también a nosotros mismos, porque los profesionales mismos también estamos afectados por este modelo de sexualidad que llena al final las consultas de sexología, de medicina, de urología, de ginecología. ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales? La psicología integrativa, el mindfulness, que el mindfulness está absolutamente validado desde hace muchos años, ya se ha demostrado desde la neurociencia que mindfulness cambia diferentes áreas de nuestro cerebro, la práctica continuada o programas de 8 semanas. eh, Se han hecho escáneres cerebrales del antes y el después y se ha visto cómo el cerebro cambia después de estas 8 semanas a nivel estructural y a nivel funcional. Cuando hablamos de sexo, lamentablemente hablamos muchas veces de trauma invisible, justamente porque la idea que tenemos del sexo viene de la falta de educación sexual que hemos tenido ya en las películas, en el porno, ¿no? Que hay una idea de un sexo de gimnasio, de un sexo donde al final hay violencia muchas veces, de un sexo absolutamente coitocentrista, falocentrista y finalista, donde tienes que tener un orgasmo sí o sí, si no se supone que todo ha ido mal. Entonces, este tipo de sexo, donde muchas veces la mujer también es un simple objeto sexual y de cara al hombre también hay una gran presión en este sexo de gimnasio, ¿no? A rendir. Eh, Esto nos lleva a acabar teniendo una idea absolutamente equivocada de lo que es la sexualidad y en el inconsciente colectivo todos tenemos esta idea de que lo que inconscientemente hemos visto en películas o a nivel social creemos que esto es lo que debe suceder en mi vida personal, con mi pareja o con las personas con las que me relaciono afectivo sexualmente. Y esto nos lleva a mucha presión en la sexualidad, a pensar que si no tengo un número de penetraciones a la semana con mi pareja, puedo realmente estoy teniendo un problema y con mi pareja o que la pareja ya no funciona y claro, si no cumplimos estos objetivos, esto nos afecta, ¿no? Y también genera síntomas en, en la población. Así que la sexualidad como una experiencia presente, regulada y consciente, porque la sexualidad consciente, las prácticas mindful sex, como vais a ver, son prácticas reguladoras del sistema nervioso, porque muchas veces cuando hablamos de este trauma invisible es porque aparecen cuando tenemos sexo, muchas veces el sistema nervioso se desregula y por eso nos encontramos disfunciones sexuales, como la disfunción eréctil, como también la eyaculación precoz, como también síntomas de falta de deseo, vaginismo, ¿no? Porque estamos en un estado de alerta. Mindful sex son prácticas centradas en el corazón y también, que ya os explicaré después qué es exactamente, y también prácticas con perspectiva de trauma, ¿no? Son prácticas que son reguladoras en sí mismas del sistema nervioso. La ciencia del corazón, ¿qué es? No sé si sabéis que la neurociencia ya ha demostrado que tenemos un cerebro en el corazón y que tiene un campo electromagnético mucho más amplio que nuestro propio cerebro. Así que todas las percepciones que tenemos a través de este cerebro, muchas veces que las omitimos, entonces cuando hacemos prácticas centradas en el corazón, prácticas de regulación, automáticamente nuestra percepción de la realidad cambia, estamos mucho más regulados, enfocados y también se ha demostrado científicamente que cambian nuestros vínculos.
cuando yo vivo desde el corazón, cuando yo vivo desde la coherencia cardíaca, en un estado de regulación, yo cambio mi percepción y también cambia, cambian mis vínculos. Seguimos. ¿Cuáles son los beneficios terapéuticos de Mindful Sex? Pues hay muchísimos. Mejora, como decíamos, la regulación emocional, el aumento de la presencia corporal, porque como decíamos, estamos absolutamente desconectados de nuestro cuerpo. La reestructuración de la relación con el placer. Muchas veces veremos que muchas personas vienen a la consulta por un problema de deseo sexual y siempre digo que la persona no tenga deseo realmente no nos tiene que preocupar como profesionales porque en realidad la persona tiene un cuerpo y el cuerpo es una fuente inagotable de placer. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar desde el cuerpo, empezamos a despertar nuestros sentidos y nuestro placer. Y desde ahí vamos a poder descubrir muchísimas cosas como orgasmos que nunca hemos tenido, ¿no? Porque también el sexo convencional nos ha robado de alguna forma em, diferentes tipos de orgasmos que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, el orgasmo de cérvix, ser conscientes de que todos somos multiorgásmicos y a través del sexo convencional que al final es sota, caballo, rey, acabamos rápido, ¿no? Acabamos con unos orgasmos de sexo de descarga muchas veces y nos hace que nos perdamos toda una sexualidad muy florecida que a nuestros pacientes, para ellos normalmente es un gran descubrimiento y también para los profesionales de la psicología y la sexología, ¿no? Porque nos da herramientas que nos hace descubrir una nueva sexualidad, nuevas sensaciones. Así que empezar a vivir desde el placer, desde el cuerpo, es clave porque al estar como disociados, muchas veces desconectados, esto nos lleva a vivir desde el placer y a despertar nuestros cuerpos que están dormidos. ¿No? Por eso muchas veces necesitamos estímulos fuertes. Necesitamos el porno para excitarme. Necesito un satisfier para excitarme, que está súper bien utilizar el satisfier o un porno concreto, ¿no? Pero lo que nos encontramos muchas veces es que muchas personas vienen a la consulta y necesitan un estímulo fuerte porque tienen los cuerpos dormidos. Mindful Sex nos va a llevar a volver a despertar el cuerpo a través de nuestros sentidos. Y una reeducación de la ansiedad y automatismos sexuales que todos finalmente tenemos. Me gustaría explicar, antes de entrar en las herramientas Mindful Sex o prácticas Mindful Sex que utilizamos en las sesiones, las 10 diferencias principales entre el sexo convencional y el mindful sex. El sexo convencional se fija en la cantidad, lo podemos ver en los pacientes, ¿no? Que llegan muchas veces a consulta con esta presión, ¿no? De que tenemos diferentes tipos de frecuencia. Eh, ¿No? Que yo quiero semanal y mi pareja quiere una vez al mes. Entonces, claro, aquí tenemos un tema social también, porque es muy habitual, sobre todo suele ser más en el hombre que suele querer, ¿no? Tener sexo con más frecuencia y sexo, ¿qué entendemos por sexo? Porque claro, tenemos una idea, como decíamos, distorsionada. El sexo no es el número de penetraciones, el sexo es cómo me vinculo con la otra persona, es la conexión, es la intimidad. ¿No? Tiene que ver con mucho y muchas veces se acaba de convirtiendo en esto, en un número de penetraciones que acabamos haciendo como pareja o con nuestros vínculos afectivos sexuales y en realidad desde la desconexión, ¿no? El sexo convencional también es impulsivo, ¿no? Va hacia afuera, hacia el sexo de descarga. De hecho, me gusta siempre diferenciar muchas veces entre el hombre y la mujer en este sentido, porque a nivel social, quieras que no, venimos absolutamente condicionados. El hombre, ¿cómo ha descubierto su sexualidad? Pues desde la masturbación, muchas veces a través del porno, y el hombre suele tener una tendencia a utilizar el sexo de descarga, ¿no? Y nos encontramos también mucho en las consultas, una adicción a la pornografía que la neurociencia ya ha demostrado que el porno afecta a nuestro cerebro, tanto a nivel funcional como estructural, y también
mata parejas. ¿En qué sentido? ¿No? Que cada vez te va distanciando más de tu propio cuerpo y por la dopamina que se genera. Y así que cada vez te vas alejando más de ti, de tus sensaciones, de tu placer corporal y vas dependiendo más de estas imágenes y también te vas distanciando de tu pareja, ¿no? Entonces nos encontramos con las mujeres que cómo descubren su sexualidad, su placer, la mujer que de alguna manera ha venido a complacer a los demás, a servir, ¿no? Socialmente de alguna forma. En, en el sexo convencional, la mujer va descubriendo su sexualidad un poco como puede, más desconectada de su cuerpo y la masturbación suele ser, nos encontramos mucho en las consultas, pues una vez al mes cuando ovulo y si en aquel momento tengo suerte de que no haya pasado nada en mi vida y no me desconecte de esta parte, ¿no? Así que hay muchas mujeres que cada vez se están conectando más a sus cuerpos, se están despertando y por suerte pero nos encontramos mucho esto, ¿no? Entonces, cuando una pareja heterosexual, ¿no? Empieza, al principio la sexualidad es muy florecida, puede ser muy florecida, pero al cabo del tiempo esto se va descompensando y muchas veces la mujer acaba teniendo sexo por la otra persona, ¿no? Por este sexo de descarga que también tiene el hombre y nos encontramos con esta situación en las consultas. Para ello, después os explicaré, vamos a introducir herramientas de Mindful Sex para poder llevar a una sexualidad mucho más plena para ambos. En cambio, para Mindful Sex, el sexo es calidad y es atención, sin prisa, conexión, presencia. En el sexo convencional hay exigencia de todo lo que se supone que debe pasar. Tengo que tener un orgasmo, tengo que tener una erección, ¿no? Seguramente que os encontráis en las consultas que es muy habitual el tengo que estar a la altura, no puedo fallar, esta presión que tiene el hombre, ¿no? Las personas con pene también. Y Mindful Sex es sin expectativas, ¿no? Nos conectamos, y simplemente desde ahí, desde descubrir también lo que es la energía sexual, que esto tampoco no nos lo enseñan en la universidad, ahora sí que estamos ya dando clases y formando tanto a profesionales de la psicología como de la sexología, como del ámbito de la medicina, en que la existencia de la energía sexual, que la medicina tradicional china ya lo conoce. Y para el sexo convencional es una meta y lo que tengo que acabar, ¿no? Con un orgasmo. En cambio, para Mindful Sex es experiencia, conexión profunda, abrirme a la experiencia y cada vez como si fuera la primera, ¿no? Y desde ahí nos abrimos al placer, a la creatividad y no replicamos un modelo que tenemos en nuestro inconsciente, sino que nos abrimos a una nueva sexualidad, ¿no? Con nuevas sensaciones. El sexo convencional nos lleva a falsas creencias, bloqueos. Em, lo que decíamos, ¿no? Que nos llena las consultas de sexología de disfunciones sexuales. En cambio, Mindful Sex es conciencia y liberación, ¿no? Realmente autenticidad, sin el juicio, porque en Mindful Sex siempre entrenamos el suspender el juicio, ¿no? No hay nada ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Simplemente nos abrimos a la experiencia. El sexo convencional tenemos el ego, ¿no? De lo que tengo que conseguir desde fuera, la imagen. En cambio, Mindful Sex es corazón, apertura, no juicio. Sexo convencional tenemos la rumiación, el estrés, este cortisol, ¿no? Que estamos liberando. Y Mindful Sex es presencia, oxitocina, plenitud. El sexo convencional al final es un sexo de descarga. En cambio, mindful sex es un sexo de recarga. ¿Qué diferencia hay? El sexo de descarga es este sexo en el que nos masturbamos o con nosotros mismos o con la otra persona con esta finalidad, ¿no? Para descargar. En cambio, las prácticas mindful sex te enseñan el sexo de recarga que la diferencia que tiene es que en el sexo de descarga, cuando tienes un orgasmo, el orgasmo es mucho más corto, te deja en un estado de tensión, sobre todo suele ser el de clítoris en la mujer o personas con vagina.
y en el hombre el típico orgasmo, ¿no? En cambio, los orgasmos implosivos, ¿no? Porque tenemos los orgasmos explosivos, que serían estos más de descarga, los implosivos, que nacen de aprender a respirar la excitación, y esto nos va a ayudar mucho a que nuestros pacientes aprendan a reducir su masturbación, porque es una práctica que les va a llevar a tener orgasmos mucho más intensos, a respirar la excitación. Cuando eliminamos porno, ¿no? En la masturbación, por ejemplo, durante un tiempo y empezamos con la práctica de la masturbación consciente, esto nos ayuda a tener unos orgasmos, respiramos la excitación en lugar de dejarnos llevar, y vamos a empezar a sentir que hay una amplificación del placer en nuestro cuerpo. Y desde ahí es desde donde podemos tener orgasmos implosivos, que van, la energía va hacia afuera, hacia adentro. Los explosivos va hacia afuera y los implosivos va hacia adentro, revitalizándonos y haciéndonos llegar a un estado de multiorgasmia. Y a un estado de multiorgasmia podremos llegar a través de un entrenamiento. En el caso de la mujer, a través de los orgasmos de cérvix, que también es el gran invisibilizado y el tipo de orgasmo que me ayudó a lo largo de mi carrera profesional en mujeres, por ejemplo, que tienen problemas, por ejemplo, de endometriosis, ¿no? Trabajar en psicología uroginecológica, claro, mujeres con dolor pélvico crónico que, por ejemplo, después de un orgasmo tenían mucho dolor. Al probar y descubrir los orgasmos de cérvix, pudimos comprobar cómo muchas de ellas realmente quedaban en un estado de relajación, porque el orgasmo de cérvix te deja en un estado de apertura, tienes una sensación de querer más, te deja en un estado de relajación, ¿no? No de tensión como el orgasmo de clítoris, que es como más eléctrico. Muy bien, seguimos. Así que los orgasmos de cérvix te dejan en un estado de vitalidad, de apertura, de querer más y más. El sexo convencional, ¿no? Tenemos los estereotipos de belleza, en cambio mindful sex, autenticidad y autoestima sexual, ¿no? Desde el aprender a habitar mi propio cuerpo. El sexo convencional está visto, cambia, causa disfunciones sexuales, en cambio mindful sex previene y sana disfunciones sexuales. El rol del psicólogo en Mindful Sex. ¿Cuál es? Facilitar la presencia y la seguridad emocional. Esto es clave. Para ello es importante que también nosotros podamos hacer prácticas de mindfulness y podamos practicar mindful sex, porque así nos será mucho más fácil descubrir los grandes beneficios que nos trae mindful sex y poder trasladar las prácticas a nuestros pacientes. Promover la conexión auténtica con mi propio cuerpo y con la otra persona. Cuando yo estoy desde la presencia, es mucho más fácil regular mi sistema nervioso y observar si el sistema nervioso de la otra persona está regulado también. Y testear cómo está la otra persona en cada momento. Si yo estoy presente, lo voy a sentir, lo voy a notar. Y si estoy haciendo una penetración donde la otra persona de repente se ha ido, lo voy a notar y lo que voy a hacer va a ser parar o ayudar a la otra persona a volver, porque si no ahí voy a empezar a generar una memoria de dolor, porque cuando me desconecto y ahí tengo una penetración, ahí muchas veces es donde empezamos a generar lo que es trauma genital, memorias de dolor, donde nos estamos desconectando, pero para que la otra persona acabe voy más rápido, y eso nos lo encontramos mucho en las consultas, ¿no? Que hay, sobre todo en el caso de muchos hombres que vienen preocupados, que dicen, no, es que noto que no está, o que quiere rápido o que la penetre rápido para acabar rápido, ¿no? Entonces ahí el sexo es una tarea más para aquella persona, está desconectada y lo que vamos a hacer va a ser no tener una penetración porque podemos generar una memoria de trauma, de abuso sexual consentido, que esto también es un tema muy importante que los sexólogos, los psicólogos tenemos que ser conscientes y médicos, que el tener sexo sin deseo, tener sexo para la otra persona son abusos sexuales consentidos, ¿no? Dentro de la pareja muchas veces y en las relaciones con nuestros vínculos afectivos sexuales. Por lo tanto, eh, nos vamos a entrenar.
¿no? Mindfulness nos va a entrenar a escuchar nuestro cuerpo. Y no voy a tener una penetración si mi vagina no lo pide a gritos. Y esto es lo que vamos a entrenarnos a nosotros mismos y a nuestros pacientes también. Que ¿no? A escuchar el cuerpo. Y sí, nuestro cuerpo, recuerdo el otro día también en una conferencia que un psicólogo decía, ostras, ahora he entendido, me he entendido a mí mismo que tenía, yo creía que tenía disfunción eréctil y en realidad es que yo estaba teniendo sexo, queriendo tener sexo para la otra persona. Puedo entender rápidamente que en realidad no era una disfunción eréctil, era que es que su cuerpo habla, ¿no? ¿Y por qué no quería tener una penetración? Porque al igual para él no era el momento, al igual pues porque habían acabado de tener una discusión, o ella quería tener siempre sexo cuando discutí, después de haber discutido. Entonces, la importancia de escuchar al cuerpo. Esto es clave porque vivimos desconectados de nuestros cuerpos y nuestro cuerpo nunca miente. ¿No? Escucharlo bien es clave porque nos va a dar información, así como todos los síntomas que tenemos nos dan información sobre nuestra vida y sobre cómo vivimos nuestra realidad. Por eso, el rol del psicólogo también es promover esta conexión auténtica con el cuerpo, aprender como profesionales a leer el cuerpo. Si yo tengo un, un problema de tiroides, significa seguramente que tengo un estilo de vida concreto, que me cuesta expresar, que acabo tragando, que acabo haciendo lo que la otra persona quiere. Entonces tenemos como que comprobar un poco. eh, ¿Qué nos está queriendo decir el cuerpo y los síntomas de la persona? Por eso siempre vamos a preguntar por enfermedades por las que ha pasado la persona, ¿no? Acompañar procesos de autopercepción y autoaceptación y un enfoque compasivo y libre de juicios que todos los psicólogos normalmente ya nos entrenamos para ello. La intervención en sexualidad con enfoque mindful sex. ¿Cómo aplicar las estrategias en consulta, ¿no? Adaptándonos a diferentes casos clínicos? Pues tenemos diferentes herramientas para acompañar problemas de deseo, de desconexión corporal, de vergüenza, de culpa y dificultades relacionales, ¿no? Y muchas otras disfunciones sexuales. Ahora os enseñaré unas cuántas prácticas mindful sex que nos ayudan a restablecer la armonía en la sexualidad. Em, por ejemplo, antes os decía la falta de deseo, ¿no? O la falta de placer. ¿Cómo poder activar, ¿no? Este placer, esta conciencia corporal? Pues aquí en estas diferentes prácticas que os he puesto, tenemos, por ejemplo, el toque neuroafectivo. ¿Qué es el toque neuroafectivo? Cuando yo conecto con mi cuerpo y empiezo a despertar el placer, porque tengo el cuerpo dormido. A veces me puedo dar un golpe, puedo tener un moratón y ni me acuerdo que me he dado un golpe. Entonces, estamos acostumbrados a estos estímulos fuertes con el cuerpo dormido. Entonces, el toque neuroafectivo nos ayudará a volver al cuerpo, a regularnos. Y para ello tenemos una práctica que se llama Ama tu cuerpo, que después vais a tener un código QR en el que vais a poder entrar en la práctica, la tenéis de regalo para vosotros, para que podáis ver, bueno, para vosotros y para vuestros pacientes, si necesitáis que hagan esta práctica. Después os la enseño, es una práctica en la que empiezas a tocarte muy suave desde otro lugar y lo que me di cuenta es que no es lo mismo enseñar a nuestros pacientes a que se toquen desde la conciencia explicándolo que ver eh, un vídeo de una práctica donde ¿no? Tenemos la experiencia de una persona donde se está tocando desde este otro lugar, ¿no? Hay muchas personas que vienen a consulta, por ejemplo, con aversión al sexo o que dicen que no quieren tener más sexo. Nos encontramos con muchas mujeres en etapa de menopausia y cuando les enseñamos la práctica de ama tu cuerpo, de repente te dicen, esto sí que lo quiero. ¿No? Es como que, y esto me ha dado, ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Por qué sí que quieres esto? Y te dicen, porque esto me ha dado calma, tranquilidad y me da, ¿no? Me abre la luz a que puede haber otro tipo de sexualidad, ¿no? Y es que
como no tenemos referentes de este tipo de prácticas, cuesta que nos las podamos imaginar si no vemos imágenes, ¿no? Por eso también creé cursos que podéis encontrar, pues el de Despierta mi energía sexual femenina, que podéis encontrar en mi página web, el de Mindful Sex para parejas. Y bueno, que también, no os lo he dicho al principio, pero en la presentación sí que salía, pues en el libro Mindful Sex también tenéis muchísimas prácticas, que es un libro que ha tenido muy buena acogida al ser pionero en este tema. Entonces, ¿qué otras prácticas tenemos? ¿No? La práctica Ama tu cuerpo nos va a llevar a aprender a erotizarnos. Después la práctica también del shaking, ¿no? Soltar nuestro cuerpo, dejar que vibre. Esto también nos va a ayudar a esta práctica a soltar, a despertar nuestro cuerpo y entrar más en la vibración. Y esta práctica, por ejemplo, nos ayuda mucho en el tema de mujeres que tienen dificultades para tener orgasmos. Nos ayuda a que desconecten más de la mente, estén en el cuerpo, en la vibración y después les sea mucho más fácil poder tener un orgasmo. Así que esta es una de las prácticas que utilizamos, sobre todo cuando hay esta desconexión con el cuerpo. Tenemos prácticas para hacer, por ejemplo, con pareja, que son las caricias conscientes, ¿no? Desde reseguir la cara de la otra persona con un solo dedo, por ejemplo, ¿no? De forma muy suave. Esta es una práctica muy bonita que normalmente las parejas, ¿no? Se derriten. Nos encontramos también con la práctica de las miradas, que es absolutamente muchas veces un reto para muchas parejas, mirarse a los ojos. Muchas veces cuando se miran a los ojos utilizo el que se pongan la mano en el corazón y que estén en silencio y muchas veces no pueden, ¿no? Porque muchas veces viven, ¿no? Al vivir así como más disociados. em, Les cuesta conectar, pero ¿no? Y al igual se ríen o después ya empiezan a llorar, ¿no? Y ahí podemos ya expresar desde el corazón. Y también me gusta seguir esta práctica con la práctica de la gratitud, agradecer a la otra persona y darme cuenta que mi pareja es la oportunidad que me da la vida para trabajarme yo. Mi pareja me hace de espejo. Y esta realmente es una práctica transformadora que os animo a utilizarla en consulta, ¿no? Sobre todo cuando vienen parejas que están más enfocadas en el tú, en lugar de el yo, ¿no? El qué puedo hacer yo, qué es lo que me mueve a mí, ¿no? Porque cuando todo lo que me mueve fuerte de la otra persona tiene que ver conmigo. Y en Mindful Sex también trabajamos con el shadow work, ¿no? Que es el trabajo de sombras, darme cuenta de todo aquello que es mío, que no es de mi pareja, ¿no? Lo achaco a mi pareja acusando y en realidad es mío, ¿no? Que es todo aquello que te quejas de tu pareja que en realidad tiene que ver contigo y con tus propias heridas. Y es un trabajo, el shadow work también maravilloso, que nos ayuda a tomar conciencia de aquello que no vemos, ¿no? De aquello que estamos proyectando en el otro sin darnos cuenta. Otro de las prácticas es el abrazo consciente, que ya sabemos ahora que los abrazos, ¿no? Liberamos oxitocina, disminuye el cortisol y nos ayuda a, a sentirnos más conectados con la otra persona. En consulta muchas veces utilizo el abrazo consciente para además añadir una pequeña práctica mientras la pareja se está abrazando que se muevan, se balanceen hacia adelante y hacia atrás, como si se mecieran. Esta práctica realmente es muy poderosa, la descubrí hace muchos años cuando vino una pareja para un acompañamiento a la ruptura y ella tenía clarísimo, ya lo había hablado con su psicóloga, con la psicóloga de sus hijos, lo tenía todo muy claro, solo venía a hacer aquella sesión por aprecio a su pareja, ¿no? Porque su pareja que insistió para ir al psicólogo una sola sesión para ver si había alguna posibilidad y ella tenía clarísimo que no. Entonces hicimos esta práctica un poco para, bueno, para poder acompañar una ruptura con amor y fue muy bonito porque al balancearse, ah, ella empezó a llorar y cuando se acabó la práctica del abrazo consciente con el balanceo, ella dijo, es que he sentido algo
que había perdido con él, ¿no? Que me he sentido absolutamente sostenida, abrazada, cuidada, y al tener hijos esto lo había perdido. Y dijo, yo quiero esto en mi vida y quiero seguir explorándolo. Entonces fue muy bonito porque realmente cambió la percepción de ella y en realidad ¿qué fue aquello? Fue a sanar una de sus heridas más profundas porque ella había tenido en su infancia, tenía una herida de abandono. Y, y al final todo le llevó a esta situación. Así que fue una práctica a través ¿no? del cuerpo pudimos cambiar la percepción y esta pareja, de hecho, hicieron una terapia de pareja y siguen juntos encantados, ¿no? Como estas prácticas realmente son tan transformadoras. Aquí tenemos también la práctica Mindful Kiss, que es el beso consciente. Se trata de primero coordinar las respiraciones y, y después colocar las frentes, recostarlas la una encima de la otra. Y cuando estamos en contacto con las frentes, ¿no? Con esta conexión límbica, ahí hay un cambio en nuestra regulación, a nivel emocional, y ahí entramos en coherencia con la otra persona, ¿no? En la misma frecuencia. Y desde ahí podemos empezar a besar desde la conciencia, ¿no? Desde sentir el olor, sentir la textura, ¿no? De la cara, del labio, de la lengua. Entonces cambia absolutamente la experiencia. También utilizamos prácticas de apertura de cadera, de rotación pélvica, prácticas para despertar y canalizar la energía sexual, que muchas veces, ¿no? Nos encontramos sobre todo con más mujeres apagadas energéticamente en cuanto a la energía sexual y estas prácticas para despertarla con movimientos pélvicos, a través de respiraciones, son prácticas muy, muy potentes y agradables. También hacemos lo que es el masaje de pechos, la conexión con nuestro útero. Em, Después también tenemos el masaje consciente, el masaje genital, eh, también la práctica de inteligencia genital, am, que se trata de, estamos desnudos y es una práctica que podemos hacer si queremos cada día y los genitales están en contacto. Están en contacto, sin embargo, eh, no, no hacemos, porque claro, ¿qué sucede? Cuando los genitales suelen estar en contacto hay movimiento, ¿no? De querer empujar o de querer hacer alguna acción. Pues no, simplemente hacemos lo que es la respiración circular. La respiración circular nos va a llevar es cuando yo inhalo, la otra persona exhala. Y cuando la otra persona exhala, yo inhalo. Esta es la respiración circular. Al principio, si no la podéis hacer, podéis empezar por coordinar simplemente la respiración. Inhalamos juntos, exhalamos juntos. La respiración circular nos va a ayudar a activar lo que es la polaridad sexual. Hay muchas parejas que llegan absolutamente desmagnetizadas. Entonces, esta práctica nos va a ayudar a generar esta conexión con la otra persona. Entonces, se trata de, estamos conscientes de nuestra respiración y simplemente no hacemos nada con los genitales. Y vamos a observar que cuando activamos este circuito, se empieza a despertar la energía sexual, empezamos a sentir un cosquilleo en la zona genital, cómo va subiendo, y esto es la energía sexual que se va despertando, y con la práctica vamos a observar que los genitales se interrelacionan entre ellos. Es una práctica muy potente, pero para ello necesitamos reeducarnos en la masturbación porque si no nos va a ser difícil, ¿no? Reeducarnos en, como comentábamos antes, respirar la excitación. Em, Como veis, tenemos, bueno, las prácticas también con corazón, que hacemos rituales para realmente poder tener una comunicación consciente. El Neurosomatic Breathwork, que son prácticas para liberar tensiones emocionales, trauma que tenemos en el cuerpo. Y hacemos también la meditación meta, que es una meditación centrada en el corazón. Aquí tenéis muchas prácticas que os he puesto para que podáis ver que
que Mindful Sex es muy rico en prácticas y de hecho hace nada acabo de publicar las cartas Mindful Sex donde vais a poder encontrar muchísimas prácticas para vuestros pacientes. Ya los están utilizando muchos psicólogos, sexólogos en sus consultas. Y también las tienen pacientes para ellos, porque se pueden utilizar en individual y en pareja. Las cartas Mindful Sex se dividen en dos barajas. Tenemos la baraja de las heridas que se activan en nuestra sexualidad. Entonces sacamos una de las cartas y detrás, por ejemplo, ¿no? He sacado la de traición, ¿no? Que la máscara de la herida de traición es el control. Entonces, cuando yo hice estas cartas justamente se llaman cartas Mindful Sex, sexo con corazón, justamente para que eh, los psicólogos a los que superviso, con los que trabajo y también los pacientes pudieran rápidamente aprenderse las heridas y claro, cada día puedes sacar una carta y darte cuenta cuáles son las acciones, porque detrás hay una indagación, ¿no? Por ejemplo, nos hace una pregunta para que nos demos cuenta si tenemos aquella herida, ¿no? Si aquella acción o aquella forma, cómo nos sentimos, pertenece a aquella herida concreta. Entonces, si conectamos con alguna herida concreta, porque esta práctica la puedo hacer sola o solo, o la podemos hacer en pareja, ¿no? Que decir, pues mira, sí, me siento que esta herida se me suele activar con estos comportamientos o cuando tú haces esto, cuando haces lo otro. Entonces nos lleva a que la pareja o yo mismo, yo misma, tenga una conciencia de qué heridas se me activan en la relación o qué heridas se me activan a mí en mi vida, ¿no? Y en la sexualidad. Por ejemplo, cuando mi pareja no quiere tener sexo, yo me siento rechazada. Claro, al igual, es que no tiene que ver con que la otra persona me esté rechazando, tiene que ver con mi herida de infancia de rechazo. O, por ejemplo, que mi pareja no quiere tener sexo y siento que, o pienso que seguramente tiene a otra persona. Es posible que se me esté activando mi herida de infancia de traición. Por eso, el tener identificadas las heridas nos va a ser clave para conocernos más a nosotros, conocer más a nuestra pareja si ya vemos qué típicas heridas se le suelen activar y para crecer juntos como pareja también, ¿no? No solo a nivel personal, sino en pareja también. Y la otra baraja de las cartas es las cartas de sanación que le llamo, que son justamente prácticas mindful sex, ¿no? Estas prácticas que os he comentado y tenemos algunas más. También pues, por ejemplo, aquí tenemos la caja de los deseos, deseos conscientes, el masaje erótico, el mindful kiss, la atracción de las miradas. Y lo bonito es que tienen un código QR con el que realmente puedes entrar y tienes las prácticas guiadas a través de mi voz. O sea que no es que solamente leas la práctica, sino que es guiada y esto quise hacerlo también para que realmente las prácticas se hicieran desde la presencia y se hicieran bien, porque notaba con muchos pacientes que les decía, por ejemplo, inteligencia genital, me decían, sí, sí, ya lo hemos hecho. Pero claro, no lo llevaban a cabo con todos los pasos que les había explicado. Así con el código QR con las prácticas grabadas me aseguro más que la práctica realmente se pueda hacer cada vez mejor. Perfecto. Mover el cuerpo es mover la energía y las emociones atrapadas. Por cierto, en las cartas Mindfulsex también tenéis un código QR que, aparte de las de prácticas Mindfulsex, tenéis las meditaciones de las heridas. Dos meditaciones por herida, por si la persona quiere profundizar más y hacer su práctica y trabajar en su herida. Casos clínicos, aplicación en consulta. Por ejemplo, cuando hay ansiedad sexual, ¿no? Os he puesto así o algunos casos concretos. Pues, por ejemplo, cuando hay anorgasmia, podemos utilizar el shaking, como hemos dicho, el volver al placer. Normalmente cuando hay anorgasmia hay una tendencia a la rumiación, a la exigencia, a la desconexión de nuestro propio cuerpo, a querer estar enfocados en el orgasmo. Todas las prácticas mindfulness nos van a ayudar a despertar el placer. Y
podemos aprender, como decíamos antes, a tener otros tipos de orgasmos. Al igual la persona ha generado algo vicioso intentando tener un orgasmo a través del clítoris, ¿no? Entonces, cuando le enseñamos a tener orgasmos a través del masaje de cérvix, ahí cambia todo, ¿no? Y la persona realmente puede tener, puede desatascar, ¿no? El tema del orgasmo. En cuanto a los casos de disfunción eréctil, em, vemos cómo las prácticas mindful sex, ¿no? Que regulan, claro, normalmente lo que hacemos es eliminar porno, práctica de masturbación consciente para la regulación y después también, ¿no? Si es en pareja, utilizamos todas estas prácticas que nos van a ayudar a que nuestra pareja o la persona con la que nos vinculamos afectivo sexualmente realmente sea un lugar seguro. Porque claro, si la otra persona es un peligro, para mí, inconscientemente, voy a estar desregulado, desregulado. Entonces, mindfulness nos ayuda a que nuestra pareja se vuelva un lugar seguro en lugar de un sitio donde es un examen, ¿no? Para los casos de eyaculación precoz también funciona muy bien el vamos a, durante un tiempo, dejar el porno y empezamos a reeducar la masturbación. Desde la práctica Ama tu cuerpo, que la tenéis en el código QR que después veréis, desde esta práctica Ama tu cuerpo, aprendo a masturbarme desde otro lugar, aprendo a relacionarme con mis genitales desde la presencia, no desde el querer descargar, sino desde la presencia, aprendiendo a respirar la excitación y regular mi sistema nervioso. Y esto lo cambia todo por completo. Parejas con dificultades de intimidad, pues qué prácticas utilizamos, ¿no? Tendríamos que verlo, depende de qué dificultad tienen, ¿no? Pero el practicar la gratitud diariamente, la conexión corporal, el abrazo consciente antes de irnos a dormir, por ejemplo, con la cucharita, ¿no? La forma de acostarnos así uno delante del otro y coordinar la respiración. Esto nos va a ayudar a sentir que mi pareja es un lugar seguro y muchas veces en casos de aversión al sexo nos funciona muy bien, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que tienen miedo a que si su pareja se acerca a darle un beso para que no quiera una penetración o para... ¿no? Entonces lo que hacemos es vamos a quitar la penetración, como se hace normalmente en las consultas de sexología, pero aquí le añadimos, vamos a aumentar mucho la conexión a través de prácticas mindful sex. Entonces, reguladoras del sistema nervioso, la práctica del abrazo consciente, un abrazo que dure unos 5 minutos antes de ir a dormir. Hay muchas parejas que lo dicen, que cambia por completo incluso su sueño, que duermen mucho mejor. Em, la práctica del abrazo consciente varias veces al día, ¿no? Nos va ayudando a cambiar la memoria de nuestro cuerpo, sobre todo cuando hay, como hemos comentado, trauma. Cuando nos encontramos trauma genital muchas veces con este sexo convencional en el que acabo teniendo sexo para la otra persona. Por eso nos encontramos las consultas llenas de mujeres, sobre todo, con falta de deseo. Esto es porque se han estado obligando a ellas mismas inconscientemente, porque no se dan cuenta. Por eso yo siempre digo que esto es una lacra social, porque tener sexo para la otra persona son abusos sexuales consentidos que al final es una lacra social invisible de la que no nos estamos dando cuenta y hoy, ahora mismo, seguro que nos encontramos con muchas personas que en este mismo momento están teniendo penetraciones en realidad sin sus cuerpos quererlas, ¿no? Pero por esta idea de que tengo que, o miedo que mi pareja se enfade, o que mi pareja se vaya con otra persona, está sucediendo. Por eso es tan importante que como profesionales podamos tomar conciencia y, sobre todo, no dar pautas o prácticas que realmente puedan retraumatizar. ¿No? Porque uno de los primeros síntomas es cuando la mujer tiene falta de deseo. Que una mujer tenga falta de deseo habla del tipo de sexualidad que estamos teniendo. ¿No? Por eso es tan importante que podamos cambiar el modelo de sexualidad, ¿no? Dar nuevas herramientas, ¿no? Que generen intimidad, conexión, que yo sienta que mi pareja es un lugar seguro. Otra de las disfunciones sexuales que nos encontramos en consulta por gradación suele ser la dispareunia, ¿no? Que es este dolor en la penetración. Pero tengo dolor en la penetración, sin embargo, sigo. No, no. Con mindfulness está contraindicado.
si tengo dolor a la penetración, no sigo. Mi vagina me está diciendo que algo sucede y que aquella penetración no es bienvenida en este estado. Así que vamos a hacer prácticas mindful sex para que realmente mi vagina sí que quiera una penetración, ¿no? Que lo va a querer de forma natural, porque se va a dar por un tema fisiológico de mi propio cuerpo y energético también. Y después ya nos encontramos con el vaginismo, ¿no? Que es esta contracción involuntaria de la vagina que mi vagina está diciendo el no, que yo no soy capaz de decir. Así que el cuerpo es sabio y vamos a escuchar siempre al cuerpo y no vamos a darle nada que no quiera. El cuerpo es el que manda, no es mi mente con sus objetivos, ¿no? Entonces que tenemos que alinear nuestra mente a nuestro cuerpo y al cuerpo de nuestros pacientes y nosotros también si estamos regulados en consulta podremos ayudar también a la otra persona y a la pareja a regularse. Así que todas estas prácticas, si las encarnamos nosotros como profesionales, nos va a ayudar, porque ¿cuántos profesionales, no, de la psicología, sexología, de la medicina también están teniendo hoy abusos sexuales consentidos sin darse cuenta? Por eso es tan importante que lo podamos hacer visible. Perfecto. Los abusos sexuales consentidos nos llevan a trauma genital. Las consultas de ginecología, por ejemplo, tenemos casos de cistitis, por ejemplo, donde, de repetición, cistitis intersticial, por ejemplo, también, ¿no? Donde nos están indicando que han habido seguramente penetraciones que realmente mi cuerpo no quería. Muchas veces, si lo exploramos, muchas veces coincide con esto también, ¿no? Así que aquí tenemos somatizaciones, incluso hemos visto casos de infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, que tienen que ver, por ejemplo, casos de herpes, claro, cómo, desde qué lugar tuve aquella penetración, ¿no? Muchas veces vemos que desde un sistema nervioso desregulado. Por eso es importante explorar, indagar desde qué lugar está teniendo las penetraciones aquella persona que está teniendo un síntoma ginecológico, ¿no? O uroginecológico. Infertilidad también. Mindful Sex es una gran herramienta para el tema de la fertilidad. Recuerdo un caso reciente que vinieron a la consulta después de varias FIP y no tenían sexo. Él venía con mucho miedo porque tenía problemas de disfunción eréctil y habían tenido varios abortos y venían para aprender a tener a hacer prácticas mindful sex y justamente hicimos esto, quitar porno, práctica ama tu cuerpo, quitar penetración y incorporar presencia. Hicimos la práctica de las caricias conscientes en sesión, hicimos la práctica del abrazo consciente, vieron la práctica ama tu cuerpo y la pauta fue que se hicieran entre ellos la práctica ama tu cuerpo. Próxima sesión hicieron todas las prácticas que habíamos dicho, integraron el abrazo consciente, todo lo que decíamos, y hicieron también la práctica Ama tu cuerpo desde la presencia y bueno, disfrutaron tanto que acabó en penetración. En penetración que ella también tuvo un orgasmo muy diferente y en sorpresa, embarazo. Me llamaron al cabo de unos días y me dijeron, no te lo vas a creer. Y dije, sí, me lo creo, estáis embarazados. Y me dijeron, sí, así es. Y dije, es que mindful sex siempre digo que es el sexo fértil, porque es muy diferente tener una penetración desde... Vale, veo que se ha desconectado la sesión. Seguimos por donde estábamos y después ya seguiremos con las preguntas. Vamos a ello. Vale, habíamos quedado con el caso de infertilidad y os quería comentar el programa MBST, es un programa pionero de Mindfulness Based Sexual Therapy y es un programa que estamos haciendo en el Hospital Clínico con una muestra con mujeres con cáncer de mama que se dieron cuenta que desde la sexología convencional no había una, ¿no? Adherencia a los tratamientos y a través de este programa de 8 sesiones, que es un programa que queremos validar científicamente, hemos visto cómo hay un cambio muy grande y una gran eficacia. Estamos ya con la segunda muestra y vamos a incluir también cáncer ginecológico y después también cáncer urológico
ginecológico y vamos a ir ampliando la muestra para validar este programa y así que sea igualarlos a otros programas de mindfulness que ya existen. Esta es la práctica que os decía de Ama tu cuerpo. Tenéis aquí el código QR. Como vamos justos de tiempo, podéis verla tranquilamente y es una práctica que nos lleva a conectar con nuestro cuerpo y acabar con una mano en el corazón y la otra en los genitales, porque cómo nos relacionamos con nuestros genitales, ¿no? Siempre desde el movimiento, desde la higiene o el hacer, ¿no? Entonces, es una práctica que nos ayuda a estar más conectados con nuestros genitales. Así que desde este código QR podéis acceder a ella. Y podéis también mostrarla a vuestros pacientes si queréis que la utilicen también, para ver otra forma de relacionarse con su cuerpo y sus genitales. Bien. Muy bien, pues hay muchísimos sentidos secundarios que fluyen como afluentes de la corriente principal del sexo, alimentándola, y solamente la unión de los latidos del sexo y del corazón pueden crear el éxtasis, según Anais Nin, que esta frase me encanta. Y estas son las referencias bibliográficas, así que vamos a pasar a los turnos de preguntas. Vamos a ver. ¿En qué medida podemos vivir una experiencia simultánea de orgasmo con la pareja? Bueno, la Mindful Sex nos ayuda a conseguir esto, ¿no? Nos ayuda a conseguir la experiencia multiorgásmica en pareja. Para ello requiere un entrenamiento más en el caso del hombre y las personas con pene que en el caso de la mujer. En el caso de la mujer también requiere una conciencia, un entrenamiento, pero en el caso del hombre es un gran reto y requiere de mucha más práctica. Así que estas prácticas de conciencia plena nos van a ayudar a llegar a experiencias simultáneas y sobre todo también de orgasmos expandidos, orgasmos de cuerpo entero. Más preguntas. ¿Dónde conseguir las cartas? Pues las cartas las podéis conseguir en Amazon mismo y están en todas las librerías. Si estáis fuera, seguramente a través de Amazon. Las acabo de publicar recientemente. Si tenemos paciente con abuso sexual en la infancia y adolescencia, ¿se puede trabajar igual? Por supuesto, justamente ayer estuve en una mesa redonda con Ángel Blau, que es para la prevención del abuso sexual, una asociación aquí en Barcelona, y justamente cuando ha habido un abuso sexual en la infancia, o en la adolescencia, o cuando sea, justamente las prácticas mindful sex van a ser absolutamente beneficiosas. ¿Por qué? Porque nos van a llevar el sexo, si nosotros intentamos, mira, nos encontramos con muchos pacientes en consulta que dicen, ¿no?, que ya han trabajado el abuso sexual de la infancia, de la adolescencia, en cualquier momento, ya lo han trabajado, pero siguen teniendo dificultades en la sexualidad, ¿no? O disociación, o hipersexualidad, em, o bloqueos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que a través del sexo convencional, estamos retraumatizando. Por eso es tan importante las prácticas de conciencia plena, porque estas prácticas son prácticas que no son peligrosas, entre comillas, ¿me explico? No son prácticas, son prácticas de presencia, de conciencia, ¿no? Donde te sientes visto, te sientes vista, te sientes presenciado, sientes que la otra persona no es un peligro, que está ahí y no te va a estar apretando para una penetración o para entonces, las prácticas mindful sex son las prácticas más poderosas justamente para sanar abusos sexuales. Porque, ¿qué sucede? Cuando hemos tenido un abuso sexual, si después seguimos con prácticas típicas de sexo convencional, es que vamos a seguir retraumatizando, ¿no? Entonces, esto no se va a resolver a través de prácticas mindful sex y bien conducidas, con una buena terapia, escuchando el cuerpo, qué es lo que el cuerpo va pidiendo para cambiar la memoria del dolor, son absolutamente poderosas. Gracias por la pregunta porque es muy interesante y no había hablado sobre los abusos sexuales. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
No sé si estás leyendo las de preguntas y Ah, respuestas también. no, no veo más. Veo solamente la Mm, última que veo es si tenemos paciente de abuso sexual. ¿Hay alguna pregunta más que yo no vea? espera. Ah, sí, ahora puedo. ¿Dónde conseguir las cartas? Sí, sí. Sí, vale, disculpa el desconocimiento. ¿En qué consiste el orgasmo de cérvix? Sí, no, no, no me pidas disculpas porque es que en nuestra sociedad está invisibilizado. El orgasmo de cérvix. El cérvix está ahí en nuestro cuello del útero. El útero, muchas veces estamos desconectadas de nuestros úteros y las prácticas mindful sex nos llevan a la conexión, a conectar con el útero, a despertarlo. Entonces el cérvix es justamente está en el cuello del útero. Entonces, esta, que es como, si lo viéramos, si lo buscas en Google, verás que es como un donut. Entonces, cuando el útero está tenso, es difícil, o sea, por eso hay muchas mujeres que tienen el síndrome de la bufeta dolorosa en ginecología, por estos golpes de penetraciones, cuando la mujer se excita, el útero va hacia arriba. Entonces, si la mujer no está excitada y hacemos penetraciones, esta zona del útero, ¿no? Del cérvix, está tensa y con estas penetraciones generan síndrome de cistitis intersticial. Por eso las prácticas de conciencia plena nos llevan a flexibilizar toda la zona y poder hacer masaje en esta zona de cérvix y a través del masaje de cérvix o a través de prácticas pélvicas nos va a ayudar a que un día podamos tener, estimulando esta zona, el orgasmo de cérvix. Gracias por preguntarlo. Así podemos experimentar todos este tipo de orgasmo que en realidad te deja en una sensación muy, muy agradable. Vale. ¿Qué quiere decir orgasmos implosivos? Sí, creo que lo he comentado, pero lo aclaro. Tenemos dos tipos de orgasmos. Los orgasmos que van energéticamente hacia afuera, que hay una descarga energética, y después tenemos los orgasmos que la energía va hacia adentro y nos revitalizan. Esta es la diferencia entre los orgasmos de explosivos, que la energía va hacia afuera y son más cortos, a los orgasmos implosivos, que la energía va hacia adentro y nos revitalizan, nos hacen estar en un estado de apertura, de querer más, más, ¿no? Y nos hacen sentir más revitalizados. Vale. No sé si me puedes ayudar a ver alguna pregunta más que no acabo de ver. Hay una donde te piden un QR. El QR que os he enseñado en la diapositiva, ¿no? Del Ama tu cuerpo. Ujú. Sí, Ahí en la diapositiva del Ama tu cuerpo tenéis el código QR, que os lo he dejado. Había mi imagen, ¿no? Una foto mía donde estaba el vídeo que os iba a pasar. Pues ahí tenéis el código QR a un ladito, abajo a mano derecha. ¿Alguna pregunta más? hay más, pero no estoy seguro si las has respondido. ¿Cómo hacer una formación en Mindful Sex? ¿Cómo hacer una formación en Mindful Sex? Pues, a ver, no existen. Existe, yo doy clases de Mindful Sex en la facultad, de psicología, en la Facultad de Medicina y claro, solo para los alumnos que están en esta facultad tenéis los cursos que yo tengo en mi página web, que son cursos para usuarios, ¿no? Para aprender a hacer prácticas mindfulness. Tenéis recursos como las cartas y de hecho falta formación y con ganas de crear una formación para que podáis beneficiaros del Mindful Sex todos los profesionales. De momento tenemos estas herramientas que no nos llevan a experimentarlo en nosotros y hago supervisiones. Si necesitáis cualquier supervisión, estoy a vuestra disposición. A ver, más preguntas. Tienes en el chat también, en el chat y en preguntas y respuestas. ¿En ese no tienen la formación como máster del mismo? Creo que no. Ojalá que la podamos hacer. eh, Porque, ¿no? Como podéis ver, es todo un mundo.
¿Hay alguna pregunta más? Hay una ¿Cuál es que tu página? Sí, mi página es emmarribas.com. Doctora Emma Rivas, pero es www.emmarribas.com. Me tenéis también en redes, en LinkedIn, en Instagram. En Instagram es Emma Rivas barra baja psicología. Y ahí subo mucho contenido de entrevistas sobre Mindful Sex. También tengo otro libro, aparte del de Mindful Sex, que es el de Mindful Love, que lo publiqué después y es lo mismo en el área, el mindfulness en el área de la pareja, ¿no? Donde aquí os podréis encontrar todo el tema del shadow work que hemos comentado antes también. Ah, podría escribirlo, sí, claro, lo escribo. Mi página web es esta. Aquí la tenéis. Mi Instagram es emmarribas barra baja psicología. Y me tenéis también en LinkedIn. Ah, dice, ¿qué tanta importancia tiene el squirt en el orgasmo? Hay pacientes que lo usan de referencia, sí, cierto. Hay muchos pacientes que quieren aprender a eyacular. eh, claro, en Mindful Sex trabajamos, claro, podemos estimular toda la zona G y no todo el mundo eyacula de la misma forma como vemos en el porno, ¿no? Entonces, en Mindful Sex lo trabajamos desde la presencia, desde el explorar, estimular la zona y hay muchas mujeres que ahí descubren, ¿no? Justamente el orgasmo de la zona G, sí, y eyaculan. ¿Qué pasa si alguno de los dos no quiere, cree o se cierra? ¿Cuál es la manera de quitar tabús o prejuicios? Vale, si nuestra pareja no quiere practicar mindful sex, no pasa absolutamente nada. Yo puedo encarnar y practicar las prácticas mindful sex y puedo hacerlo sin que mi pareja se esté dando cuenta, ¿no? Porque puedo en algún momento pues hacerle las caricias conscientes, decirle que me apetece darle un beso suave, lento, eh, pero normalmente cuando descubren los beneficios, por ejemplo, un masaje genital, bueno, normalmente suele gustar mucho, ¿no? Cuando empiezan a descubrir prácticas diferentes, se suelen enganchar bastante. Esta es la experiencia, sobre todo porque los órganos son mucho más intensos. Si les decimos que podemos llegar a ser multiorgásmicos, si les decimos que suele haber una apertura. Una cosa es decir, bueno, quiero hacer prácticas mindfulness, la otra es decir, bueno, quiero tener orgasmos de cervix, o quiero explorar la multiorgasmia, o quiero descubrir cosas en la sexualidad que no he descubierto, que en nuestra sociedad no se saben, ¿no? Ah, vale, y ahora sí, por Instagram, por esta vía no logro ver los datos. No sé a qué te refieres. Ah, por la vía de escribirlo por aquí. Emmarribas.com, así de fácil. Ah, sí, pues emmarribas.com, www.emmarribas.com. Genial, ya lo tienes. Gracias. tienes otra que te pone cómo identificar un orgasmo femenino. ¿Cómo identificar un orgasmo? Claro, tenemos muchos tipos de orgasmo, como hemos comentado, los de cervix. El orgasmo femenino, pues si es del de clítoris, nos encontraremos con unas pequeñas palpitaciones en el clítoris, que en Mindful Sex también lo que hacemos es que cuando hay el orgasmo de clítoris nos quedamos ahí, sintiendo la palpitación y observando los latidos, que muchas veces el palpitar del clítoris después de un orgasmo em, coincide con la palpitación del corazón. Así que os animo a practicarlo. Si tenéis un orgasmo de clítoris, que podéis dejar una mano en vuestro clítoris y la otra en el corazón y observar si la palpitación coincide.
Esa es una práctica de presencia también. ¿Podrías hacer algo más sobre la ansiedad sexual con anorgasmia? Vale, más sobre la ansiedad sexual de la anorgasmia. Sí, la persona con anorgasmia está enfocada en tengo que tener un orgasmo. Lo primero que le vamos a decir es que se olvide de tener un orgasmo, porque este es el objetivo, entonces nos perdemos, o sea, deja de ser sexualidad. Cuando tenemos ahí una obsesión, esto deja de ser sexualidad. Entonces, lo que vamos a hacer con esta persona que no tiene orgasmos, que empiece a hacer prácticas de rotación pélvica, que empiece a despertar la energía sexual, que haga el shaking, como hemos dicho antes, que haga prácticas de soltar, soltar el cuerpo, porque normalmente hay una tendencia al control, a la rigidez. Entonces nos va a interesar lo que es soltar, soltar la cabeza, o sea, movimientos así de cabeza, movimientos de cuerpo. Claro, cuando movemos la cabeza, si lo hacéis, de repente es como que ya habéis dejado de pensar. Entonces, mover el cuerpo, dejar que vibre, despertar la energía sexual, vivir desde el placer, ¿no? Nos vamos a enfocar a introducir elementos y microplaceres en la vida cotidiana. Por ejemplo, desde olores, desde colocarme diferentes aceites, desde el masaje de pechos. El masaje de pechos también va conectado con nuestro útero. Entonces, nos vamos a desfocalizar del orgasmo y vamos a descubrir nuevas prácticas diferentes. Vamos a hacer también el masaje de útero, el masaje genital, por ejemplo, la masturbación consciente. Todo esto son prácticas que nos llevan. Ah, y hay una práctica espectacular que la tenéis también en las cartas, Mindful Sex, que es el baño de sol genital. Claro, una persona que quiero tener un orgasmo, suele estar desconectada de su placer. El baño de sol genital lo utilizo también en casos de aversión al sexo, de desconexión corporal, de abuso sexual, y me encuentro que, sobre todo en el caso de muchas mujeres, dicen, claro, cuando ponen sus genitales al sol, ¿no? Que tenemos que vigilar que no que sea un momento prudente del día, ¿no? Con un tiempo moderado para que no nos quememos, pero cuando empezamos simplemente tumbadas a sentir cómo los genitales entra el sol, ¿no? Muchas mujeres dicen, ostra, esto es una maravilla, sentir este calorcito en mis genitales. Es como, muchas mujeres dicen, es que es como recibir amor, ¿no? Recibir calor. Y desde ahí empiezan a sentir, ¿no? Empiezan a sentir como un cosquilleo, que se activan los genitales, pero no se activan desde la mente de tengo que tener un orgasmo, sino que los genitales se activan porque empieza a activarse la energía sexual y empiezas a sentir un cosquilleo que ya te da para empezarte a tocar, ¿no? Hace unos días una mujer me lo decía con una aversión al sexo que nunca se había masturbado y había tenido sexo siempre, pero nunca se había masturbado. Entonces, ya en la primera sesión, baño de sol genital. Para el próximo día, o sea, no hacer nada. Y para el próximo día, claro, una persona que no había tenido orgasmos, que no se había tocado, que había tenido mucho sexo con penetración, imaginaros, ¿eh? Trauma. Todo esto es memoria de trauma, para que veáis. Entonces, esta mujer hizo cada día baño de sol genital, o sea, donde no hay ningún peligro, nadie que me vaya a hacer nada, tengo el sol, el calorcito, y este cosquilleo de cada día que se le iba despertando, claro, te despierta el cuerpo, te das cuenta que tienes una vagina, unas sensaciones, un cuerpo, ¿no? Entonces, este calorcito, esta vibración, ¿no? Que este cosquilleo, la llevó a empezarse a simplemente poner, como había visto la práctica ya de ama tu cuerpo, a poner su mano en los genitales. Y esto simplemente ahí presenciando los genitales. Y esto la llevó a seguirse tocando desde el no hacer. Fijaros, ¿no? Porque en la anorgasmia normalmente hay un hacer, 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 hacer desde la desconexión. En cambio, ahí ya estamos cambiando. Estamos cambiando la memoria a través de este calor, a través del no hacer,
a través de la presencia, una mano en el corazón, la otra en los genitales, y cuando empezó a sentir este cosquilleo, pues uno de los días empezó a tocarse, se acabó intuitivamente masturbándose y tuvo un orgasmo. Entonces, fijaros, menos es más. Menos es más, ¿no? Que estamos más enfocados en lo que debemos de hacer, ¿no? Y la persona con anorgasmia se encuentra con este tema, ¿no? La rigidez, la tensión, la exigencia, ¿no? Y normalmente también vamos a ver qué herida hay detrás. Puede ser que haya una herida de injusticia que me mantiene en esta rigidez, ¿no? La máscara de la herida de injusticia es la rigidez, lo podéis ver también en las cartas y en los libros, que todo esto lo explico si no habéis trabajado profundamente las máscaras de las heridas. ¿Cómo se relaciona esta práctica con mujeres menopáusicas que están preocupadas por su sexualidad? Em, la práctica del baño de sol genital o la práctica de mindful sex en general. Bueno, la práctica de mindful sex en general y la de baño de sol en general es que es una maravilla, es que es el recurso que yo encontré. Fijaros, más de 20 años dedicándome a esto y yo veía que no habían recursos desde la sexología. Entonces, por este motivo, empecé a aplicar este tipo de prácticas. La práctica Ama tu cuerpo, que es de la que tenéis el código QR, que podéis enseñar a todo el mundo, esta práctica a mí me ha abierto a estas personas, a mujeres con menopausia que no tienen deseo. Me da igual, tenéis un cuerpo lleno de placer. Y si no hay la presión externa, que eso es lo que vamos a cortar si es que la hubiera, eh, claro, cuando ven la práctica Ama tu cuerpo te dicen, muchas mujeres dicen, yo vengo a que tú le digas a mi pareja que yo me he jubilado del sexo. Claro, ¿qué significa que me jubilo del sexo? Claro, qué dolor más profundo. ¿Qué ha sido el sexo para mí? Ha sido una tarea, ha sido una carga ardua, ¿no? Entonces, claro, es normal que estas mujeres no quieran sexo convencional en realidad. Pero cuando ven la práctica Ama tu cuerpo, ahí se les abre el mundo. Te dicen, no, no, esto sí que lo quiero. Claro, ¿quién no quiere afecto? ¿Quién no quiere amor? Y sucede lo mismo con las mujeres que os he comentado antes del programa de terapia sexual basada en mindfulness, el programa MBST, que hacemos para validar, que estamos intentando validarlo, que bueno, claro, las mujeres con cáncer de mama tienen trauma. Entonces, el sexo convencional va a ser imposible. Entonces, Mindful Sex nos regala todas estas prácticas maravillosas, amorosas, ¿no? Donde hay realmente afecto, ternura, que esto abre el cuerpo de la persona como una flor. ¿Dónde puedo recuperar el código? Porque ya no veo las diapositivas. Yo creo que va a quedar en YouTube, ¿verdad? Grabado, así que lo vais a tener en YouTube. Esta sesión clínica va a quedar grabada en YouTube. Sí, Res- Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Gracias. Respecto a lo que mencionas sobre el QR, ¿podrías ponerlo en la presentación que lo mencionaste y visualizaste para tener dicha información? Sí, pues lo que os comentaba, vais a tener esta sesión grabada que va a quedar en YouTube y ahí podéis recuperar el código QR. Sí, si no, si tenemos tiempo, vuelvo a compartir pantalla y si no tenéis más preguntas, lo recuperamos, si os parece. Hay una que te pone, ¿recomiendas el uso de juguetes sexuales? Claro que sí, todo. En Mindful Sex todo es bienvenido, simplemente que para el entrenamiento inicial, si utilizamos satisfiers, juguetes que con una estimulación muy fuerte, eh, nos hacen que nos perdamos, que necesitemos, y que hace que necesitemos estímulos muy fuertes, van a hacer que nos perdamos la eficacia de las prácticas mindful sex. Por eso, al principio retiramos tanto porno como también satisfiers. Sí, es que hay también un enganche al satisfier, ¿no? Y porque estos estímulos fuertes generan también mucha dopamina y esto nos lleva a no sentir, ¿no? En realidad lo que nos interesa es despertar el cuerpo, pero obviamente todos los juguetes están bienvenidos, que son una maravilla. Muy bien. Te preguntan, ¿tiene algo que ver con la energía tántrica?
Claro, Mindful Sex viene de las neurociencias y del mindfulness, pero obviamente recoge prácticas de taoísmo y de tantrismo, pero sin entrar en toda la filosofía que tienen, ¿no?, detrás, sino que recoge, que claro que sí, porque es sexualidad consciente, integra estas prácticas, pero desde una perspectiva de la neurociencia. ¿Veis aquí el código a mano derecha, abajo? Lo podéis utilizar para vosotros, para vuestros pacientes. Me gusta, después de esta práctica Ama tu cuerpo, una vez la persona lo ha visto, nos va a dar mucha información cómo se ha sentido la persona. Preguntarle, ¿no? Preguntad cómo se ha sentido. Esto nos llevará a entender en qué punto está la persona, porque hay personas que te dicen, no, uy, me ha generado mucha tensión, porque hay personas que no se pueden relajar. Entonces vamos a empezar por otro tipo de prácticas, por prácticas de movimiento del cuerpo, porque hay personas que no pueden, porque no hay la desconexión es tan fuerte que no pueden. Entonces vamos a empezar por otro tipo de prácticas. Pues también nos encontramos con personas que te dicen, no, es que me siento mal, como con vergüenza, con culpa, y ahí ya vemos, ¿no?, todos los prejuicios. Pero cuando empezamos a explicar las prácticas mindful sex desde el amor y desde la conciencia, pues ya, ¿no?, se pueden ir abriendo poco a poco. Nos va a dar información cuando vean este vídeo de en qué punto está la persona. Y después ya te encuentras, la mayor parte de personas te dicen, ay, qué relajante, me encanta. Y después también les hacemos la pregunta al final de si alguna vez se habían tocado así, ¿no? Normalmente es que no. Y después también la otra pregunta es si alguna vez alguien les ha tocado de esta manera. Y normalmente la pregunta es no, y muchas veces con las lágrimas en los ojos. Recuerdo también una vez en una conferencia que di para mujeres con cáncer de mama, que, que me preguntaron, una de las parejas, todo eran parejas, una de las parejas preguntó después de mi charla Mindful Sex que un sexólogo les había recomendado porno y vibradores, ¿no? Que por qué no recomendaba esto. Entonces yo dije, yo no voy a contestar esta pregunta y dije, lo van a responder ellas. Y pregunté que a quién le apetecía porno o vibradores. Claro, nadie levantó la mano. Entonces pregunté, ¿a quién le apetece un abrazo? Y todas levantaron la mano y muchas con las lágrimas en los ojos, ¿no? Así que cuando hablamos de sexo, muchas veces hablamos de trauma, por eso es tan importante la perspectiva en trauma. Perfecto. Pues podéis encontrarme. Ahora aquí es verdad que la última diapositiva tengo donde me podéis encontrar. Tenéis aquí las referencias bibliográficas de los libros, de Mindful Sex, de Mindful Love, de las cartas Mindful Sex que os he enseñado. Y aquí tenéis mi Instagram y mi página web. Muchas gracias por todas vuestras preguntas. Estoy aquí para lo que necesitéis, para que entre todos podamos integrar una sexualidad con más presencia, más conciencia y para un mundo con más amor. Así que gracias por abriros a las prácticas Mindful Sex y deseo que tengáis una buena experiencia con ellas, también con vuestros pacientes y aquí estoy para todo lo que necesitéis para que juntos podamos expandir una sexualidad más consciente, más presente, más respetuosa y descubramos nuevas prácticas que no nos han enseñado. Muchísimas gracias.